Estamos grabando ahora sí. Bueno, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos. Recuerden bajar el micrófono. Voy a duplicar, ¿cómo se llama? El video. Y comenzamos con eso. Es un resumen o un repaso de todo lo que es el transporte pasivo y activo. Entonces, démosle viaje. Ahí los que se van incorporando, pues se van pegando al video. ¿Ok? Vamos a ver, compartir pantalla. Dice que es esta. Dice que es esta. Le vamos a dar. Voy a hacerlos pequeñitos, los voy a poner por aquí. Y le damos aquí, listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Adán MD y esta vez vamos a ver un video muy importante que es la membrana celular y los tipos de transporte. No te vayas, quédate, y si te gusta este video ya sabes, pulgar arriba y tus comentarios aquí abajo. Comenzamos. Antes de hablar de la membrana celular, hay que hablar de los líquidos corporales que componen precisamente al cuerpo del ser humano. En primer lugar, vamos a comentar que el agua corporal en nuestro cuerpo corresponde a un 60%, es decir, los famosos 3/4 partes de nuestro cuerpo están formados por agua. ¿Sale? Ahí tenemos un diagrama que precisamente estamos señalando que el 60% son de fluidos o de agua corporal. Y el otro 40% pues de materia sólida, ¿ok? Muy bien, de ese 60%, el total de líquido intracelular de nuestro cuerpo corresponde de un 40 hasta un 48% de líquido intracelular. Quiere decir que 2/3 partes de nuestro cuerpo es precisamente líquido intracelular, que es el líquido que se encuentra en cada una de nuestras células. Después tenemos al líquido extracelular, que corresponde en una totalidad de nuestro cuerpo de un 20 a un 27%. Aquí tenemos dos tipos de líquidos de líquido extracelular. El intersticial, que corresponde al 15%, y al plasma, es decir, el agua que corresponde a nuestra sangre que viaja por las arterias y venas, corresponde a un 5%. Entonces, en términos generales, tenemos que una tercera parte de nuestro cuerpo está formada por agua o líquido extracelular, y de estos, el 80% de ello de líquido intersticial, y el plasma va a corresponder al 20% de este tercio de líquido extracelular. Ahora sí, vamos a lo que nos compete en este tema. Ya teniendo en cuenta que cuánto corresponde precisamente de agua en nuestro cuerpo y sobre todo de líquido extracelular y de líquido intracelular, podemos hablar de la membrana y de los tipos de transporte. Vamos a hablar sobre las membranas celulares. Punto número 1. Las membranas van a tener una función muy importante, ya que separan el medio interno de la célula con su medio externo. Es como la piel en los seres humanos. Nuestra piel va a ser la frontera que va a delimitar nuestra parte interna con el medio externo. Además, las membranas celulares mantienen un medio interno adecuado para poder llevar a cabo las reacciones químicas necesarias para la vida, que aquí hay un ingrediente especial. Para que la célula tenga vida necesita metabolismo, y para que tenga un metabolismo necesita un intercambio ¿de qué? De sustancias tanto externas e internas. Es decir, asimilar las sustancias, absorberlas y también secretarlas y excretarlas para que tenga un buen funcionamiento la célula. Las membranas celulares se componen de lo siguiente. Primero, en un 60% van a tener proteínas, y aquí hay dos tipos dependiendo de su localización. Tenemos proteínas integrales y proteínas periféricas. Se llaman proteínas integrales a todas aquellas proteínas que están en la membrana, que va a abarcar todo el grosor de la membrana celular, mientras que las periféricas van a estar de un lado de la membrana, ya sea en la parte o la cara externa o en su cara interna. Por ejemplo, aquí precisamente tenemos un dibujito en el que tenemos una proteína, y como esta proteína abarca toda la membrana, pues se va a llamar proteína integral. En cambio, podemos tener a lo mejor otras proteínas que solamente se van a encontrar en la superficie o en la cara de la membrana celular, y esas se llaman periféricas. También las membranas celulares van a estar compuestas por lípidos en un 40%. Aquí hay dos grandes grupos de lípidos, los llamados fosfolípidos y también el colesterol. Y en un porcentaje muy bajo vamos a encontrar carbohidratos. Estos carbohidratos en la membrana se conoce como glicocálix.
Por ejemplo, aquí tenemos precisamente glicocálidos que están pegadas a las proteínas, en este caso de una proteína integral, que va a tener una función muy importante, como es la de proteger a la membrana o inclusive evitar que se peguen otras proteínas a la membrana y la puedan descomponer, ¿ok? ¿Cuáles son las características que va a tener una membrana celular? Bien, al mencionar características que tiene propiedades muy importantes la membrana para cuál va a ser una función adecuada para la célula. En este caso tenemos que es una membrana fluida. Aquí entra el tema del mosaico fluido de la membrana celular. Y es que el mosaico fluido es una característica que le permite precisamente a su membrana poderse mover o intercambiar. Y esta característica especial la da los fosfolípidos de la membrana. Es decir, que tiene ciertos movimientos la membrana de hecho no va a estar estable, sino va a estar en constante movimiento gracias a las propiedades de los fosfolípidos. Otra característica es que su composición es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la capa externa de la membrana va a estar formada por un tipo de fosfolípido llamado fosfatidilcolina, mientras que la capa interna va a estar compuesta principalmente por fosfatidilserina y fosfatidiletoanolamina. También la membrana celular va a presentar una permeabilidad selectiva. A esta característica se le llama una membrana semipermeable. Como es semipermeable, va a tener la característica de ser selectiva, es decir, unas cuantas sustancias van a entrar o van a salir. Y precisamente hablando de la membrana plasmática y del mosaico fluido, pues tenemos que comentar que la membrana plasmática tiene diferentes tipos de movimientos, sobre todo en la capa de fosfolípidos. Por ejemplo, tenemos movimiento de rotación en la cual una cabeza de fosfolípido va a girar en su eje. También tenemos la difusión lateral. ¿Qué es eso? Que va a intercambiar de un solo lado de la membrana de lugar, ¿sale? Esta cadena o esta cabeza de fosfolípido. También tenemos flexión. Esta flexión se debe a que una cabeza de fosfolípido puede incorporarse a la membrana o puede sobresalir de la membrana. Y por último tenemos movimientos de flip-flop dada por enzimas que se llaman lipasas. Este movimiento de flip-flop quiere decir que una cabeza de fosfolípido que se encuentra en la cara interna puede irse a la parte de su cara externa. Ahora, hablemos precisamente de las proteínas de la membrana plasmática. Recordar que las proteínas corresponden al 60% de la membrana celular. Tenemos aquí de hecho tres tipos de proteínas, las llamadas intrínsecas, y estos se llaman intrínsecas porque van a estar en ambos lados de la membrana plasmática, tanto afuera como adentro. Tenemos aquí a las proteínas integrales y a la de transmembrana. Por ejemplo, aquí precisamente con una flechita voy a señalar cuáles son las proteínas integrales. Si seguimos la flecha, esta es una membrana, por ejemplo, esta es una proteína integral porque está tanto en la cara externa como en el citosol o en su cara interna, ¿sale? Entonces, externa e interna. Esto es una proteína integral o también llamada proteína transmembrana porque atraviesa toda la membrana. Las extrínsecas o periféricas están adheridas a una sola cara de la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente una proteína que solamente va a estar de un solo lado, al igual que estas, y por eso es que se van a llamar como proteínas periféricas. Y tenemos las glicoproteínas, que ya te había comentado, que pertenecen al grupo de menor concentración en la membrana plasmática. Un ejemplo de eso es el glicocáliz o el glucocáliz. Algo importante de los fosfolípidos es que van a tener una cabeza polar o hidrofílica y van a tener también una parte que va a ser hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Que la membrana va a tener, sobre todo en la cabeza de los fosfolípidos, una característica que es ser que va a ser atraída por el agua, mientras que su parte interna, sobre todo en las colas de ácido graso, por ejemplo aquí internas, tenemos a esa parte que es hidrofóbica, que va a repeler el agua. Y eso es muy importante porque, número uno, la membrana tiene que estar en contacto con el agua, pero a la vez tiene que repelerlo. ¿Esto para qué? Para darle una delimitación a la misma célula. Porque si todo fuera hidrofílico, la membrana celular perderá su característica y entonces el agua sería solvente para estas moléculas. Vamos a ver cómo se clasifica precisamente el tipo de transporte. La membrana celular va a ser como un cadenero de un antro, ¿sale? Entonces él va a elegir qué moléculas van a entrar y qué moléculas deben de salir. Para eso necesitamos tipo de transporte y eso lo hace a través de las proteínas o a través de los poros que presente la membrana celular. Tenemos, por ejemplo, el tipo de transporte pasivo, ¿ok? Que ahorita vamos a comentar características de qué es eso. El transporte pasivo y también el transporte activo.
¿vale? Dentro del transporte pasivo, ¿qué es ese tipo de transporte? Bueno, pues es un transporte que va a estar a favor de una gradiente de concentración. Es decir, si estamos hablando de solutos, la gradiente sería que los solutos se van a mover de mayor concentración a una zona de menor concentración. Y esto debe ser a través de una membrana plasmática, ¿ok? Precisamente como viajan a favor de una gradiente de concentración, pues en el transporte pasivo no se requiere un gasto energético, no se va a gastar ATP. Mientras que en el activo se va a dar precisamente en contra de una gradiente de concentración. Es decir, precisamente solutos que necesiten bajar de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración por una membrana plasmática, aquí como es más difícil viajar los solutos, pues necesitan de un ATP, ¿sale? Es decir, necesitan de energía. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esto. Tenemos una parte de la célula que es la parte exterior, ¿ok? Y también tenemos una parte interna que se llama citosol. Y aquí tenemos nuestra membrana plasmática que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, ¿ok? Perfecto. El transporte pasivo se haría de esta manera. Si queremos mandar precisamente solutos del exterior al interior, donde la gradiente es que está a favor de una zona de mayor concentración, a una zona de menor concentración, aquí no se requiere ATP y entonces las moléculas viajan a favor de esta gradiente, ¿ok? Eso es muy fácil para la célula, pero resulta que si queremos precisamente mandar solutos de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, pues aquí por ejemplo sí se requiere de ATP para poder trasladar esas moléculas al exterior. Eso es un ejemplo, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los factores que van a influir en el transporte celular? Bueno, sabemos muy bien que, número uno, lo más importante es la gradiente de concentración, es decir, cuántos solutos hay de un lado de la membrana y cuántos solutos hay del otro lado de la membrana celular. También corresponde un factor importante, la temperatura. A mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido. Tenemos también la masa de la sustancia que se difunde. Dentro de más solutos, más rápido se va a difundir. Y obviamente también si la membrana plasmática tiene una mayor superficie de difusión. Si es pequeña la superficie de la membrana, pues los solutos se van a atorar y van a ser como si fuera un cuello de botella. Pero si la superficie es amplia, los solutos se van a difundir de un lado a otro más rápido. Veamos, vamos a hablar ahora precisamente del transporte pasivo. En el transporte pasivo vamos a tener primero características, recordar que no requiere ATP, no requiere aquí energía, nada de energía. Pero sí tienen que viajar a favor de una gradiente de concentración, por eso es que no se gasta energía, ¿ok? ¿Qué es eso? Recordar, viajar a favor de una gradiente de concentración es cuando hay muchos solutos de un lado y del otro hay poco, aquí se puede trasladar rápidamente estos solutos y como están viajando a favor de una gradiente, aquí no hay energía, ¿ok? Y aquí, adelantándome, los dos tipos de transporte más importantes dentro del transporte pasivo es la difusión simple y la difusión facilitada, que más adelante vamos a hablar. Aquí vamos a incluir también a la ósmosis. Y del otro lado tenemos el transporte activo, donde uno requiere de ATP y además viajan en contra de una gradiente de concentración. Es decir, que si queremos de hecho que viajen de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, aquí necesitamos empujar más al soluto, por lo tanto, ¿qué pasa? Necesitamos ATP o energía. Hablando de la clasificación del tipo de transporte, ya habíamos comentado, tenemos dos, el pasivo y precisamente tenemos también al activo, ¿ok? Dentro del transporte pasivo tenemos a la difusión simple, tenemos a la difusión facilitada y te había comentado que también tenemos a la ósmosis. Nada más aquí, la ósmosis es hablar del transporte de agua, no es hablar de solutos como en la difusión simple o en la difusión facilitada. La ósmosis involucra el movimiento de agua a través de una membrana, ¿ok? Y aquí, como también las características que cumple, también favorece una gradiente de concentración en el movimiento de agua. Ahora, tenemos al transporte activo. El transporte activo tenemos a las bombas, también a la endocitosis, que aquí podemos tener dos ejemplos claros como la fagocitosis y la pinocitosis, y por último la exocitosis. En el transporte pasivo vamos a hablar sobre la difusión simple. Número 1.
¿Qué es difusión simple? Es el transporte de solutos a través de la doble capa. Pero aquí hay una característica importante. Lo hace la difusión simple. La difusión simple se realiza a través de poros o a través de canales, es decir, entre las uniones de los fosfolípidos, donde los solutos son moléculas muy pequeñas que pueden pasar a través de la membrana. Aquí vamos a ver el concepto real. La difusión simple se define como desplazamiento de partículas desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración sin gasto de energía. Aquí, ¿quiénes van a pasar a través de esta membrana? Los gases apolares, ¿ok? Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, también los ácidos grasos pasan a través de difusión simple, esteroides y las vitaminas liposolubles, que para que te aprendas cuáles son esas vitaminas, hay una mnemotecnia que dice: con las grasas liposolubles te quedas, ¿ok? ¿Y qué significa quedas? La vitamina K, la E, la D y la A, acuérdate, son vitaminas liposolubles que es muy fácil que se mezclen con las grasas porque precisamente son liposolubles. O otro sinónimo es que estas vitaminas son hidrofóbicas, no se mezclan con el agua, se mezclan con las grasas. Aquí tenemos ejemplos de difusión simple B. Había comentado gases apolares como el nitrógeno, el CO2, el oxígeno, y podemos, como molécula pequeña, aunque no es gas, el agua. También van a pasar a través de difusión simple el glicerol, la urea, ácidos grasos y los esteroides, y recordar las vitaminas liposolubles. Por ejemplo, algunos iones, glucosa, aminoácidos o nucleótidos no van a pasar a través de estos poros, sino necesitan otro tipo de transporte, ¿ok? Bien. En el mismo rubro, transporte pasivo. Ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia? Una pequeña con la difusión simple. Número 1, el transporte de solutos es a través de canales, ¿sale? Tales como canales iónicos o transportadores. Pero de hecho, aquí la gran diferencia es que en la difusión facilitada el transportador tiene que ser específico para esa sustancia, ¿ok? O sea, no cualquier sustancia va a detectar. Por ejemplo, hay transportadores específicos para fructosa y glucosa, que solamente cuando llegue esa molécula a la proteína, esta molécula lo que hace es que entra al sustrato y entonces empieza a tener un cambio conformacional. Esta proteína cambia precisamente de estructuras, deja pasar a la molécula, de este caso de glucosa, ¿sale? A esto se le llama con que es transporte específico, ¿ok? Es un transportador específico. Ahora, precisamente lo que habíamos dicho, ¿qué es la ósmosis? Es la difusión de agua a través de la bicapa. Y eso lo hace también a través de canales específicos para agua que se llaman acuaporinas, ¿sale? Aqua de agua y porinas de poros. Esto lo hace a favor de una presión osmótica y también es lo que se conoce como filtración. Por ejemplo, si aquí tenemos menos solutos, si aquí tenemos más solutos, el agua va a ir precisamente a favor de una gradiente donde va a ir hacia donde haya más solutos, ¿sale? Si lo quiere ver de otra manera, el agua se va a ir a un lugar donde los solutos hace que exista menos agua. En el transporte activo, a ver, si vimos que en el pasivo no se requiere energía, aquí el activo sí se requiere energía, ¿ok? Y existen dos tipos, un primario y también tenemos a un secundario, ¿ok? Dentro de los primarios tenemos a las famosas bombas atepasas como la de sodio-potasio, y dentro del transporte activo secundario tenemos a los tipos sin porte o cotransporte o el antiporte, ¿ok? Ejemplo, aquí en esta imagen tenemos de hecho al transporte activo primario, que es una bomba donde se requiere de hecho ATP y se transforma en ADP más fosfato, en donde salen precisamente en contra de una gradiente de concentración las moléculas, ¿ok? O los iones en este caso. Mientras que el transporte activo secundario lo hace a través de unos transportadores con ciertas características, en donde, por ejemplo, aquí esto es secundario porque al momento de entrar una molécula en el sustrato tiene que pegarse una molécula de otro tipo para poder ingresar esta y sacar aquella, ¿ok? Por ejemplo, es el llamado antiporte. ¿Por qué se llama antiporte? Porque deja pasar una molécula pero deja salir otra. Un ejemplo de sinporte sería, por ejemplo, que dos moléculas distintas usaran el mismo sustrato y las dos se metieran. Mientras que en el sinporte se meten dos a la vez, el antiporte lo que hace es mete una para que pueda sacar otra molécula. Vamos a continuar con esta siguiente palabra, que es endocitosis, ¿ok? Esto pertenece al tipo de transporte activo. Número 1, la endocitosis es un proceso en el cual la célula va a imaginar sustancias que son
moléculas grandes hacia su interior, y lo hace por medio de dos cosas, algo que se llama pinocitosis y algo que se llama fagocitosis. La pinocitosis es muy sencilla porque quiere decir que simplemente lo que hace es que agarra o engulle líquido extracelular para poder adquirir moléculas pequeñas, mientras que la fagocitosis utiliza vacuolas fagocíticas, que son parte de la membrana celular, para que en su interior los lisosomas, que son organelos que se van a encargar de la digestión de estos nutrientes, ¿ok? De hecho, en la parte de abajo podemos ver los tres tipos de endocitosis con más detalle. Tenemos la fagocitosis, que de hecho tenemos aquí la membrana celular, la cual forma pseudópodos que invaginan a una partícula sólida. Esto al momento de ingresarlo ya se llama endosoma o vacuola fagocítica, y ahí es donde se le van a pegar los lisosomas para la digestión de esta partícula sólida. Después tenemos a la endocitosis mediada por receptores, que es casi lo mismo, nada más que aquí los receptores van a detectar la molécula que le interesa a la célula, igual forma una vesícula, una vacuola o un endosoma, y después se le pegan los lisosomas para poder digerir lo que se encuentra en el interior de esta vesícula. Y por último, la pinocitosis lo único que hace es forma vesículas o vacuolas, las cuales van a encerrar líquido extracelular y va a encerrar pequeñas moléculas para su interés. Por otro lado, tenemos la exocitosis, que bueno, la exocitosis es un proceso en el cual la célula va a secretar o va a excretar sustancias. ¿Cuál es la diferencia? Que la secreción es la célula hace exocitosis, la cual esa molécula o esa sustancia que secretó se va a reutilizar, mientras que la excreción es dejar salir esa sustancia que no va a volver a utilizar la célula porque es un desecho para ella, ¿ok? Entonces, aquí tenemos diferentes procesos, ¿sale? Que la exocitosis es la extracción de sustancias, pero primero vamos a ver esta imagen que tenemos aquí abajo. La endocitosis, entonces la célula introduce moléculas o partículas en el interior, acuérdate, a través de la membrana celular, que una vez en el interior se va a llamar vesícula, vacuola o endosoma, ¿sale? La cual después se le pega a esto, lisosomas lo digieren, y lo que ya no necesita la célula va a ser el proceso de exocitosis, el cual es que la membrana plasmática y una vesícula se fusionan, liberando los contenidos de esta misma vesícula, ¿ok? Que normalmente son secreciones o son excreciones. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Comparte si te gustó, y también si te gustó, pulgar arriba, y ya sabes, puedes seguirme también en otras dos redes sociales que tengo en Facebook. Ahora sí, chicos, si gusta activen el audio. Ok, dudas de transporte. Este carajo es un médico mexicano, y lo vi el sábado, entonces me gustó porque lo explica muy bien y muy detallado. Ya les voy a pasar por el chat, ¿cómo se llama? El link del video. Les voy a pasar el enlace del video. Voy. Profe, Dígame. yo no entendí muy bien el dibujo, porque él decía como pasa de mayor concentración a menor concentración, y Sí. había, digamos, la mayor concentración era donde habían menos puntitos o donde habían más puntitos. Ok, cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de ¿cómo se llama? Cuando hablamos de ósmosis, la ósmosis es igual, siempre es de mayor a menor, pero es con respecto al agua. Entonces, ¿dónde hay más concentración de agua? Por ejemplo, pensemos en dos vasos con dos vasos de 200 mililitros cada uno, eso es lo que le cabe de agua. Entonces, al vaso A le vamos a poner 6 cucharadas de azúcar, y lo vamos a llenar de agua. Al vaso B le vamos a poner 1 cucharada de azúcar y lo vamos a llenar de agua. ¿Dónde hay más agua? ¿En el A o en el B? ¿En ambos? No, va de nuevo. En el primero vamos a tener 6 cucharadas de azúcar, y en el segundo vamos a tener 1 cucharada de azúcar, y los dos los vamos a llenar al tope de agua. La pregunta es, ¿cuál tiene más agua? ¿Cuál de los dos tendría más agua? El B, ¿verdad? Porque tiene menos azúcar, ahí está el detalle.
Cuando él dice que pasa de mayor concentración a menor concentración, se refiere al agua. Pero no hay que confundirse con el transporte de soluto, Entonces, la difusión es con los solutos, pero la ósmosis es con los líquidos. Entonces, esas son, como diríamos, inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque a mayor concentración de agua, menor concentración de soluto. Ok, entonces si estuviéramos hablando como del soluto, con este mismo caso, ahí sí sería el vaso A. Correcto, y ahí sería, si es soluto, vamos de A a B, porque va a equiparar, la idea es que si tengo 6 cucharadas en uno y uno en el otro, hacer equilibrio, o sea, que los dos queden con 3,5. Ok, ahora tienes. Listo, ve, entonces ahí está exactamente. Dice aquí que faltan 3 minutos para que esta se salga por la grabación, entonces nada más, apenas se sale, me regalan 30 segundos para abrir la otra. Pero, ok, la idea de este video, ya les pasé ahí el enlace, es que si todavía queda alguna duda, a partir del minuto 9 es donde él comienza a hablar porque todo lo primero es una introducción de membrana celular y de la misma forma está muy bien explicado. A partir del minuto 9 es donde él comienza a hablar de los transportes. Entonces, ¿cuál es la idea general aquí? Transporte pasivo, no utiliza energía. Transporte activo sí utiliza energía. El transporte pasivo va a favor de gradiente de concentración, entonces siempre va a ir de más a menos, sea en soluto o sea en líquido. Lo que pasa es que si nosotros lo vemos, y eso es una confusión muy común, ¿por qué? Porque si nosotros lo vemos, uno dice, pero va de más a menos y yo veo menos de este lado, ¿verdad? Entonces, recordar que hay una que se llama ósmosis, que es para entender el agua, y la otra la vamos a llamar difusión, que es para entender partículas sólidas. Pero los dos al ser pasivos van a favor de gradiente de concentración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de algún chico? Sí, ¿qué era un ATP? Ok. ATP es una molécula que se llama adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina es una molécula altamente energética. Es una molécula que tiene la característica, Andrew, de poder cargarse de cualquier cantidad de corriente eléctrica. Entonces, es una molécula que en el entorno de sus átomos, cuando se forma la molécula, donde se forman los enlaces, perdón, suave. Cada uno de estos enlaces tiene la particularidad de llenarse altamente con energía eléctrica. Entonces, se le llama, bioquímicamente hablando, monedas de energía. Monedas como las monedas de un casino, para ir a jugar en el casino. Son como monedas de energía. Eso es ATP. Ok, gracias. Con todo gusto. Entonces, si alguien más tiene una duda de transporte, la segunda parte de la clase de hoy, ya vamos a comenzar a ver procesos metabólicos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver a tieso y parejo, fotosíntesis, y vamos a ver respiración, porque son procesos metabólicos. Bueno, la respiración es común a todos los seres vivos, y la fotosíntesis, salvo algunas bacterias del género, digamos, del dominio Archaea, pero lo demás es puro reino Plantae, de organismos fotosintéticos. Entonces ya casi vamos a ver cuánto nos queda de grabación. Dice que de grabación nos queda menos de un minuto. Entonces vamos a ver, en el momento que nos saque, nada más me regalan entonces 30 segundos y volvemos. Ven, entonces, igual, cualquier duda que tengan, la pueden preguntar en cualquier momento, ¿verdad? Por ejemplo, de transporte pasivo activo, si no queda algo claro. Hay un experimento que es poner